Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Qué lindo himno el que estamos escuchando en este momento para iniciar nuestras actividades del día. Oh, tu fidelidad, oh Dios eterno, tu misericordia. Él es fiel con nosotros, fiel y firme, permanentemente. Cuando escuchen este himno, acuérdense de la fidelidad del Señor. Bueno, mis apreciados hermanos, tenemos algo importantísimo que ver hoy. Hoy vamos a hablar del pecado. Bueno, vamos a estudiar un poco al respecto porque estuvimos siendo enseñados por mucho tiempo por el pastor Roger. Tal vez ustedes lo escucharon mencionar o lo conocieron personalmente, el pastor Adrian Rogers. Él nos invita a estudiar Romanos capítulo 6. Nos induce a que veamos esto en la forma más completa que podamos. Muertos al pecado. Tenemos que ver aspectos importantes para que quede claro. Yo quisiera hacer una sugerencia, no solamente para este programa, para todos los programas que tenemos todos los días. Si tienen una pregunta, háganla. Si quieren participar, pues no los estoy viendo, pero levanten la mano, háganmelo saber de alguna forma. Yo quiero participar algún día con algún artículo, yo quiero hacerlo. Tenemos en nuestro grupo personas muy capaces. Tenemos personas que han sido pastores, que su esposo fue pastor, pero ya está en la presencia del Señor. Está con el doctor Rogers, por ejemplo. Y tenemos personas que están estudiando en este momento y que de vez en cuando pueden participar. Hoy nos toca hacernos cargo del capítulo 6 de Romanos. Por favor, busquen el capítulo 6 de Romanos, que nos vamos a disponer a estudiar sobre el pecado, como nos lo invita y nos indica el pastor Roy. Muertos al pecado. Busquemos la dirección del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, ante tu presencia, Señor, para honrarte, alabarte y bendecirte. Y para pedirte, Señor, que te posesiones de este estudio y nos lo enseñes, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu podemos llegar muy lejos. Ingresa en nuestras vidas todos los días, Señor, porque necesitamos de tu presencia permanente para estar libres de este problema que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Guíanos, oh Padre, te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El capítulo 6 de Romanos. El apóstol Pablo hace unas insistencias aquí muy interesantes que tenemos que ponerlas en práctica en nuestra vida. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, en ningún momento se nos indica esto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Volveremos a pecar? ¿Qué nos dice la palabra del Señor o las notas que logramos identificar al respecto de estos primeros versículos? ¿Perseveraremos en el pecado? Vamos a hablar sobre este punto primero que todo. Primer punto.
¿Perseveraremos al pecado? En el capítulo 6, Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes pueden continuar en el pecado y sin embargo permanecer a salvo de la condenación eterna debido a la gracia de Dios por medio de Cristo. Pablo reportó a esa tergiversación antinomeniana de la doctrina de la gracia, subrayando una verdad fundamental. Se reconoce que el creyente verdadero está en Cristo por su muerte al pecado. Ha sido trasladado del reino del pecado a otro reino de vida, con Cristo, básicamente, versículos 2 al 12. Como el verdadero creyente se ha separado definitivamente del pecado, no continuará viviendo en pecado. A la inversa, no puede ser. Si practica el pecado, no es creyente verdadero. A lo que de este capítulo, Pablo recalca que no se puede ser esclavo del pecado y a la vez Cristo al mismo tiempo. El resultado del entregarse al pecado es la condenación y la muerte eterna. Yo pienso, hermanos, que tener en cuenta básicamente este versículo 1 del capítulo 6 nos indica que si tú aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, renunciaste al pecado, pero ya no puedes vivir en él. O de pronto es tanto la agresividad del maligno para atraparte que te puede arrastrar de plano y perder tu salvación. Por la gracia tú eres salvo. Tú te arrepientes cada vez que cometes pecados, lamentablemente, y el Señor no te va a rechazar, porque hubo un momento en que lo aceptaste. Miremos un poquito más del versículo 1, el pecado. El Nuevo Testamento emplea varias palabras griegas para descubrir el pecado en sus diversos aspectos. Los más importantes son: ¿qué significa transgresión? Significa infracción. Transgredir es cometer infracción. Eso es pecado. Juan 9:41 lo indica bien claro. ¿Qué significa infracción? La infracción como tal significa maldad o injusticia. Puede describirse como falta de amor, ya que toda maldad proviene de la incapacidad de amar. Es también un poder personal que puede esclavizar y engañar. ¿Qué denota anarquía? Iniquidad. La anarquía es iniquidad. Y desafío a la ley de Dios, que indica incredulidad o infidelidad. De estas definiciones se deduce que la esencia del pecado es el egoísmo, es decir, el tomar las cosas o los placeres para sí mismo, sin que imparte el bienestar de los demás. No le importa el bienestar de nadie, y de los mandamientos de Dios tampoco le importa.
Por eso, los seres humanos se tratan con crueldad y se rebelan contra Dios y su ley. En último término, el pecado el resultado llega a ser el resultado, el, el resultado de desconocer los mandamientos que el Señor nos dejó. Por eso los seres humanos se tratan con crueldad y rebeldía contra Dios y su ley. En último término, el pecado llega a ser rechazo de la autoridad de Dios y su palabra. Eso es pecado. Rechazar la autoridad de Dios, rechazar su palabra, es enemistad contra Dios y la desobediencia a Él. El pecado es también una corrupción moral en la que los seres humanos que se oponen a todos los mejores propósitos hace que se cometan injusticias con gusto y se disfrute de las injusticias de las malas acciones a otros. Es asimismo un poder que esclaviza y corrompe. El pecado tiene sus raíces en los deseos humanos. El pecado entró en la raza humana por medio de Adán. Afecta a toda la humanidad. Por esta razón, resulta en juicio divino, que fue lo que sucedió en el Edén. Trae muerte física y espiritual y eliminarse puede eliminarse como poder solo para la fe en Cristo y en su obra. ¿Cuál obra? La obra redentora que ejerció el Señor para ayudarnos. Y si vamos hasta el versículo 4, dice, sepultados juntamente con Él por el bautismo. Ahí tenemos que llegar, posiblemente en la siguiente charla. Leamos estos versículos hasta el 4. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Lo entendimos, hermanos, al leer o al escuchar lo anterior? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un ejemplo, después de una espléndida victoria marítima, Lord, en inglés, Lord Nelson, confrontó al almirante francés que se rendía. El almirante, vestido en toda su pompa militar, se acercó a Nelson a rendirse. Con su espada colgada a su lado, el almirante extendió su mano al comandante británico. Lord Nelson retrocedió un paso y demandó su espada primero. Antes de darle la mano, entrégueme su espada. Existen muchas personas que piensan que pueden ir al Señor Jesucristo y darle un saludo afectuoso. Aquí estoy. Mas el Señor demanda tu espada primero.
ríndase primero. Jesús no es un apaciguador y Él nunca hará tregua con el pecado. Nunca tenemos que abdicar al trono. Tenemos que rendirnos. Yo los invito a continuar leyendo Romanos 6. El pastor Rogers nos invita a que leamos todo el 6. Volvamos a leerlo, los 4 versículos que estamos analizando hoy, pero continuemos todo el capítulo para poder en la próxima charla continuar con este tema, recordar los puntos de hoy y seguir hasta el final. Romanos capítulo 6, hay que leerlo como tarea. Cuente el número de veces, hermanos, cuente el número de veces que aparece la palabra presentad. Yo quisiera que me escribieran y me dijeran, son 2, son 5, son 10, son 20. Díganme cuántos son. El número de veces que aparece la palabra presentad. ¿Qué es lo que Pablo nos pide que presentemos? Nuestro cuerpo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces tenemos que entregar nuestros cuerpos sanos, limpios, presentarnos ante el Señor como tiene que ser. Él nos va a exigir eso. Lo que Pablo nos pide que presentemos es nuestro cuerpo en santidad. Dice, mas el Señor demanda. ¿Qué demanda el Señor? No es que llegué y me senté. Ahí no ha pasado nada. Escuché el sermón de hoy, el sermón de 1 año, el sermón de 10 años y no tomo ninguna decisión. El Señor dice, ríndase primero, porque el Señor nunca hará tregua con el pecado. Qué frase tan hermosa. El Señor, ¿qué demanda? Ríndase primero. ¿Por qué? Porque Él nunca hará tregua con el pecado. Apreciados hermanos, por favor, analicen estos 4 versículos, analicen este pequeño tema y mañana continuaremos del versículo 5 hasta donde lleguemos. Pero vamos a ver este capítulo completo con mucha tranquilidad. Que Dios los bendiga grandemente y recuerden, si ya aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, por gracia sois salvos, dice la Biblia, por tu fe, y el Señor por gracia te da la vida eterna. Y te va a ayudar, y te va a proteger, y te va a ordenar, a limpiar, a quitarte todos los defectos que no te permiten entrar a la presencia del Señor, y allí llegarás si continúas bien. Pero, si tú renuncias, piensa muy bien lo que estás haciendo. Que Dios los bendiga grandemente y espero que estemos pendientes mañana con la continuación de Romanos capítulo 6. Bendiciones, hermanos. Les deseo que tengan un excelente día. Repasen esto, hermanos. Y terminen hasta donde puedan leer todo el capítulo 6. Lean lo que puedan. Porque al final, de todas formas, tenemos que leerlo todo. El capítulo 6 tiene 23 versículos y apenas llevamos 4. Pero tenemos una enseñanza sobre el pecado que no se les va a olvidar, hermanos. Vamos a tener mucho que aprender entre hoy y mañana. Ojalá sea entre hoy y mañana. Pero si nos toca seguir al miércoles, vamos a seguir hasta el miércoles. Pero vamos a ver todo el capítulo 6, muertos al pecado. Que Dios los bendiga grandemente.
Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com, y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González, y que tengan muy buen día.